Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones, un programa destinado a que usted tenga la información que necesita para el día que tenga que tomar la gran decisión, como puede ser en las elecciones del año que viene o ante cualquier hecho cotidiano acá en nuestra localidad de Moreno o en cualquiera de las localidades circundantes, vecinas que nos siguen. Así que para eso, tras una pequeña presentación, vamos a hablar de una fecha muy importante para la Argentina. Seguimos en Decisiones. Como decíamos, esta semana se cumplieron 39 años de la vuelta a la democracia en el año 1983, tras el triunfo de Alfonsín. Entonces, para eso tenemos un invitado que representa al radicalismo, de quien también vamos a hablar del radicalismo, Juan Fernández, y de varios temas más. Gracias, Omar, por la invitación. De nada. Bueno, vamos a empezar por el tema un poco que nos convoca o que quería que habláramos. El 30 de octubre gana Alfonsín las elecciones en el año 83 y empieza a cambiar la Argentina. Salimos de una etapa negra, muy violenta, con un montón de matices de todo tipo que la hacen olvidable por un lado e inolvidable por el otro, para poder aprender en base a tantos errores que hubo en la Argentina, principalmente todos los que tienen que ver con la violencia, ni hablar del genocidio que se cumplió en la dictadura, que se hizo durante la dictadura, y unirlo también a lo que está debatiendo mucha gente en estos días, que es la película Argentina 1985, donde se vuelve a poner en primer plano el trabajo, la actitud del fiscal Estracera y, digamos, de Alfonsín, que era el presidente del momento, que es el que le da la cobertura. Vos sos una persona joven, pero viviste seguramente aquel momento, aquella época, y tenés una buena formación como para poder hablar del tema y explicarnos un poco. Bueno, yo quiero arrancar esta nota recordando lo que fue un eslogan de campaña de Raúl Alfonsín, que decía: más que una salida electoral es una entrada a la vida. Y realmente creo que en ese momento la sociedad argentina eligió dejar atrás para siempre lo que vos decías, la violencia como recurso para dirimir los conflictos entre los argentinos. Y Alfonsín fue el que mejor expresó eso en la campaña electoral y luego en su gobierno. Pero hablar del gobierno de Alfonsín sin conocer al Alfonsín anterior también es una limitación o una reducción. Alfonsín fue uno de los cofundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en 1975, antes del golpe militar. Ya en el 75. Exactamente, junto con el obispo Jaime de Nevares, con el rabino Marshall Meyer, con Pérez Esquivel, con tantas otras figuras, con Alfredo Bravo, un dirigente muy destacado del socialismo, que ya denunciaban las violaciones a los derechos humanos antes incluso de la dictadura. Te recuerdo casi 1.100 personas muertas antes de la dictadura por las diferentes expresiones violentas de aquella época. Alfonsín fue también uno de los pocos, junto con Frondizi, que se opuso a la guerra de Malvinas. No por no querer que las Malvinas sean argentinas, sino que él entendía que, lejos de ser una solución, iba a ser una complicación para la recuperación de las islas, pero además porque entendía que era un recurso de la dictadura para perpetuarse en el poder. Fue uno de los pocos que no se subieron al avión de tantos dirigentes de la política argentina que se subieron para ir a Puerto Argentino. Era difícil, y eso es lo que uno lo establece y lo consagra como un dirigente, cuando alguien dice y sostiene sus posturas en los momentos más adversos. Era muy difícil decirle a los argentinos lo que Alfonsín les dijo en ese momento. Sin embargo, unos meses después era el presidente de los argentinos. Y lo que vos señalás respecto del juicio de las juntas,
Ya se había anunciado en la campaña electoral, él había denunciado incluso un pacto militar sindical en su momento. Me acuerdo muy bien, iba en el auto, venía de trabajar a la tardecita cuando se hace esa conferencia de prensa, que estaban todos los periodistas, y él hace esa denuncia del pacto militar sindical. Y a decir verdad, y la historia sí es implacable, porque fue así, el candidato a presidente de la otra fuerza política del Partido Justicialista daba por válida la autoamnistía que habían declarado los militares, y eso hubiera impedido el enjuiciamiento tanto a las juntas como a los máximos responsables de la guerrilla o terrorismo. Entonces, la figura de Alfonsín, la voluntad política de Alfonsín de encarar esos juicios, de promoverlos, y además la actitud durante esos juicios que fue no entrometerse, sino que dejar que trabaje la justicia, pero además con la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue un grupo de figuras públicas muy respetadas. Hace muy poco falleció una, que fue Magdalena Ruiz Guiñazú, y tantos otros, Ernesto Sábato presidiendo la comisión, hizo que todo ese cúmulo de pruebas, que era muy difícil en ese momento conseguir, porque te recuerdo, vos lo sabes muy bien, los militares tienen la misma edad que el presidente de la Nación, la misma edad que los jueces que lo juzgaban. No es como pasó años después, que bueno, ya ahora son personas muy, muy mayores, pero en ese momento estaba muy latente la posibilidad de que la democracia no prosperara. Hubo una voluntad política. Sí, y te voy a ayudar un poco, poner en contexto, que a veces es lo más difícil, es decir, ubicarnos en aquella época para poder entenderlo. El aparato represivo, por más que volvió la democracia, estaba intacto, es decir, de hecho se los recibía, tenían todas las informaciones. Exactamente. Y además se los recibía muchas veces de los integrantes de la CONADEP con una pistola arriba del escritorio. Entonces, no era fácil eso, y además te digo, muchos se negaron, muchos de los que hoy levantan algunas banderas, se negaron a integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Es decir, bueno, Alfonsín fue la epopeya democrática y fue la consolidación del sistema, porque sobre todo se basó en la verdad. Esos juicios, más allá de la condena jurídica que las tuvo, la condena más importante fue la condena social. Y esa condena social hizo que para los tiempos los argentinos hayamos decidido vivir en democracia y resolver nuestros conflictos en paz. Sí. Yo veía el otro día en estos homenajes que se hacen de Alfonsín, yo creo que fue cuando ganó o en el último discurso antes de ganar, recitando el preámbulo, que me acuerdo en aquella época como si fuera hoy, ¿no? Que uno lo veía, yo era muy joven, pero escuchaba eso y decía, el preámbulo de la Constitución. Estábamos tan desacostumbrados a la vida cívica, a la vida democrática, que escuchar el preámbulo nos parecía una cosa antigua, vieja, y sin embargo es la piedra fundamental, angular de una república, ¿no? Y él encara la campaña electoral con el preámbulo, es decir, yendo bien allá, 1853, es decir, a la sanción de la Constitución, y desde ahí arrancar. Bueno, era una época que quedaba atrás muy difícil para la Argentina, tal es así que tenemos coletazos hasta ahora todavía, ni hablar de las que pasó él, los Carapintadas, la tablada, no hay que olvidarse de el intento de copamiento, mejor dicho, del regimiento de la tablada, el 23 de enero del 89, donde hubo más de 20 muertos entre guerrilleros y de las fuerzas públicas defendiendo el regimiento, en plena democracia. Sí, es decir, fue un periodo el contexto muy difícil. Un periodo muy difícil, pero aparte te digo algo, vos recién nombrabas los levantamientos Carapintadas. Se asocia los levantamientos Carapintadas a las leyes de obediencia y punto final. Alfonsín, cuando asume en la Asamblea Legislativa, delimita bien claramente las responsabilidades y casi que anuncia que en algún momento va a haber una ley de obediencia debida. ¿Por qué? Porque en realidad él fue por todos. Tendría quizá, visto desde con el diario de muchos años después, por ahí alcanzaba con enjuiciar a los máximos responsables. Sin embargo, él fue por todos, pero delimitó esas responsabilidades. Y ya en el discurso anterior al levantamiento de Aldo Rico, en el discurso de las parejas, él había anunciado esta situación. Pero te cuento, además,
Una vez dictadas estas leyes, tanto la de punto final que establecía los plazos para denuncia, como la de obediencia debida, seguían presos 43 máximos responsables militares, 43, más todas las cúpulas guerrilleras, que después, con el indulto de Menem, fueron liberados. Sí, Firmenich y varios dirigentes más montoneros fueron liberados. Exactamente. Con el indulto de Menem, que es lo que no figura en la película, pero bueno, es un tema artístico, digamos, podemos dejarlo ahí. Ahora, el contexto ese, ¿por qué hablamos hoy de esto? Porque si no conocemos la historia en su conjunto, en su contexto, y tenemos una ubicación real de lo que pasó, lo más aproximada a la verdad, lo más seguro es que nos equivoquemos y metamos la pata, como se dice en la calle, creyendo que las cosas son muy simples o que son muy maniqueas, que blanco o negro no era tan fácil en aquella época. No, yo te recuerdo que además de ese hecho que fue un hito histórico en la historia de la humanidad, ni siquiera de la Argentina, de la humanidad, porque no es comparable ni siquiera ni con los juicios de Nuremberg, porque fueron potencias victoriosas extranjeras las que juzgaron a los jerarcas nazis, ni siquiera con el proceso que se dio en Grecia, donde se puso a un presidente anterior para resolver la situación que se había dado ahí en ese país. Entonces, fue un caso inédito en el mundo, pero aparte hubo otras cosas. Alfonsín es la paz con Chile, por ejemplo. Un conflicto de décadas que estaba irresuelto, que se hizo participar a la población en un plebiscito que abrumadoramente apoyó exactamente. Exactamente, fue la patria potestad compartida, por ejemplo, algo que en su momento tuvo tanto rechazo como leyes que han sido votadas recientemente. Digamos, en ese momento era muy difícil pensar que las mujeres podían tener para la sociedad, ¿no?, el mismo derecho que los hombres en relación a sus hijos. Bueno, eso fue una ley de Alfonsín, la ley del divorcio vincular. Bueno, entonces vamos a equilibrar un poco con la parte económica que de Alfonsín la dejamos ahí. Por supuesto, nadie niega que Alfonsín fracasó en lo económico, en un contexto también muy particular, pero claramente también se lo recuerda por la hiperinflación, eso es innegable, pero hay un montón de cuestiones que sí tuvieron que ver con los derechos civiles, con las libertades públicas, que han sido unos avances que claramente han cambiado esta sociedad. Sin una real vocación política y una claridad política, es muy difícil que también funcione la economía. Bueno, Alfonsín no privatizó, o sea, yo recuerdo que Alfonsín, cuando planteó una privatización de algunos servicios públicos, por ejemplo, cuando Terraño planteaba el caso de SAS o el caso de Telefónica, que una inversión privada del 49% teniendo la acción de oro, con 9% para los trabajadores, 41% para el privado y el 50% para el Estado, casi lo matan. Meses después, con el gobierno de Menem, se privatizó absolutamente todo. Pero bueno, eso es la historia, ¿no? Es la historia argentina. ¿Me esperás una pequeña pausa? Y de paso trabajamos en un estudio vidriado muy, muy lindo, pero a veces el sol nos juega algunas pasadas que nos deja negro o blanco. Una pequeña pausa y seguimos, que quiero hacerte unas preguntas. En Moreno, el Plan Integral de Seguridad está en marcha. Seguimos incorporando efectivos de la policía bonaerense, móviles, camionetas y motos que recorren todo el municipio. Además, estamos instalando cada vez más cámaras y más luminarias. Más seguridad para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, imaginarnos en todo este predio ferroviario poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, anfiteatro, para que la comunidad pueda realizar actividades, eventos, compartir, caminatas, en fin, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico que el distrito lo necesita, incorporarlo a la vida cotidiana, a la comunidad del vecino de Francisco Álvarez, devolverle esa frescura que añoran tanto, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. En Decisiones por Canal 6. Bueno, Juan, te quiero hacer ver un video que circuló estos días para que lo veas y para hacer algunos comentarios sobre el tema. A ver, Jorge, si podemos verlo. Queridos amigos, amigas, he aquí un héroe de la política nacional. He aquí la expresión más genuina de lo que es un político, por su vida, por su talento, por su capacidad militante, por su entrega a una causa que siempre lo devorará, porque siempre los argentinos esperaremos algo de usted. Siempre los argentinos los vamos a recordar como uno de los grandes constructores de la democracia argentina. Usted merece nuestro respeto, usted merece nuestro cariño, usted merece todo esto que la gente espontáneamente le pide. Por eso, compañero Alfonsín, te lo digo de corazón, sigamos todos juntos. Usted, Raúl Alfonsín, vuelvo a decir, es un héroe de la democracia argentina. Es un héroe de las libertades. Usted pertenece al linaje de los políticos. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Me imagino que te despiertan varias cosas y creo que vos estuviste ahí, pero lo que yo quiero decir antes que vos comiences a hablar es lo que muchos han perdido, la idea que tenemos, muchos de nuestra generación, que somos hijos del abrazo de Perón-Balbín. Es decir, donde la idea no era que iba a haber un partido hegemónico que iba a dominar a todos y iba a quedar en un solo partido político. Eso no era así. Tal es así que yo recuerdo que en el 72, 73, ahí antes de las elecciones, antes de que lo maten inclusive a Rucci, lo asesinen, Perón quería que su vicepresidente fuera Balbín para salir de esa situación. Pese a que no fue Balbín, inclusive él sacó el 62, casi el 62% de los votos. Y la idea que rigió todos esos tiempos de ahí en adelante, ese otro peronismo, que no es el peronismo del 40-50, sino que es el del 70, es el abrazo Perón-Balbín. Y acá, esto, vos me vas a corregir, esto creo que fue en el 2008, no en el 2009. 2008, dice 2009 el video, pero fue en 2008. Fue en el 2008. Es eso, el reconocimiento de alguien de un partido político como era Antonio Cafiero, que lo apoyó a Alfonsín, recuerdo muy bien esos días de Semana Santa, lo apoyó no como Cafiero, sino por lo que representaba, siendo el presidente del Partido Justicialista en aquel momento, y teniendo la idea que en democracia la alternancia del poder tiene que ser entre partidos políticos, no buscar la hegemonía absoluta de cualquier manera y en base a eso fundar una república. Por eso lo traigo a cuento. ¿Vos qué te acordás de aquel momento? ¿Qué me podés decir? Bueno, por supuesto que estuve en el Teatro Argentino de La Plata, fue muy emocionante. Pero aparte Cafiero, digamos, el 83 fue un huracán democratizador. Alfonsín quizás fue la figura más, el mejor catalizador de todo eso.
Pero Cafiero fue quien representó la renovación en el peronismo también y quien lo democratizó después de prácticas que no eran para nada democráticas. Y siempre hubo una muy buena relación entre ambos, es cierto lo que vos decís, fue quien además no dudó un segundo en sostener la democracia, porque además todo el pueblo argentino lo hizo en el 87 cuando se dio el levantamiento cara pintada. Y bueno, todo lo que dice Cafiero es cierto, me parece que incluso hasta se lo ve sonrojado Alfonsín, que no era una persona que le gustara mucho que lo halaguen, pero sí, Cafiero fue sin duda uno de los pilares de aquel momento, más allá de las situaciones que se vivieron entre el radicalismo y el peronismo en ese periodo. Que no fue fácil, ¿no? Pero sí, por supuesto. Y algo que decís vos que es muy importante. Dentro del sistema democrático, por lo menos hasta la llegada del kirchnerismo, siempre se propició la alternancia y no se lo quiso suplir al sistema por otra cosa. Es decir, el radicalismo o cualquier fuerza podía perder una elección y siempre la alternancia podía ser el otro y no había ningún problema. No existía grieta, ni siquiera en los momentos más complicados del menemismo. Yo que fui un opositor al menemismo, tenía problemas con nadie de mi familia, ni con un amigo, ni tenía que dejar de decir algunas cosas o tener miedo de ir a un cumpleaños. ¿Por qué? Porque en el sistema todo se resolvía, nadie quería suplir al sistema por otra cosa. Después de la llegada del kirchnerismo cambió. Claro, y hubo dos ejemplos dramáticos por un lado, porque hubo saqueos y problemas que fue en el 89 y en el 2001, y nadie se la agarró con los radicales por a lo sumo no nos votaban ni nada más. Claro, no nos votaban, quedaban en minoría, una minoría muy mínima, prácticamente sin oposición. Los primeros años de Menem, casi todo el mandato de Menem, casi tuvo una oposición muy suave, porque por la cantidad de votos que podía sacar el radicalismo, y ni hablar después de la Rúa. Es decir, pero no había grieta, era aceptado, normal. Exactamente. Y eso, lo mismo cuando gana también, cuando gana Alfonsín, en un primer momento, por más que puede decirse que fueron difíciles los años por las movilizaciones y todo eso, Alfonsín se lo respetaba, nadie lo fue a tocar de ninguna manera, ni a armar ninguna grieta, y de la Rúa lo mismo. Es decir, el problema de la Rúa lo tuvo interno con el Chacho Álvarez, que renuncia, pero no que el peronismo lo fuera a jorobar. La idea del partido hegemónico, ese único, creo que es un sueño trasnochado de algunos que ha llevado a grandes errores en la Argentina. Creo que acentuar esta idea del video de los dos partidos, gane uno, gane el otro, la alternancia que puede seguir de acá en adelante en la Argentina, ojalá que se establezca como algo normal. Pero aparte, a todos los países que les va bien, sucede eso, sucede que las alternativas son superadoras en general. Y un ejemplo son los uruguayos, qué mejor ejemplo que eso, ¿no? O sea, qué bueno es ver a los presidentes, expresidentes juntos, con una política internacional bien clara, con situaciones de defensa de lo nacional por sobre sus diferencias partidarias. Bueno, sí, ese es el espíritu de Alfonsín. Sí, y lo tenemos en Brasil, acaba de ocurrir las elecciones y hacia afuera Brasil no va a cambiar. Va a ser el mismo Brasil de siempre, con los mismos, gane uno o gane el otro. Ya que hablamos de partidos políticos, antes de cerrar, contame algo, ¿cómo estás viendo el Consejo Deliberante, que lo vi muy suave el otro día, con pocos temas para tratar? Bueno, ¿y cómo está la Unión Cívica Radical? Dos preguntas, si vos podés ser sintético. El Consejo Deliberante, creo que lo vengo diciendo siempre, está de alguna forma despreciado por el Poder Ejecutivo. Creo que el Poder Ejecutivo no le da la importancia que tiene, porque el Consejo Deliberante es la representación de los vecinos, y ahí están todas las voces, no solamente la del oficialismo. O sea que es el único ámbito donde todos los vecinos se ven representados. Por lo tanto, el Ejecutivo muchas veces, o casi siempre, soslaya la importancia del Consejo Deliberante. Por otro lado, en lo que hace a los temas, yo estoy bastante desconforme con los temas que se están tocando en las sesiones. Creo que
hay mucho homenaje, mucha declaración de interés, mucho beneplácito, y eso tiene que estar, está muy bien que esté, pero tiene que estar mechado con los temas que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. ¿No hay proyectos? Sí que los hay, por eso el problema es que no llegan a las comisiones, se los reclamamos. Vamos a alzar la voz más con eso, porque realmente en las últimas 2 o 3 sesiones han sido muy simbólicas y no, te diría... ¿Y el presupuesto? Bueno, el presupuesto es lo que se viene. Primero viene la ordenanza fiscal y tributaria y el presupuesto. Ya estamos trabajando en eso, todavía no llegó el material, la información como para que lo analicemos, pero estamos ya en el momento de hacer eso, exactamente. Contame algo del radicalismo. Ustedes están de interna, como muchas veces. Sí, a ver, suele ser gracioso, dicen, donde hay 2 radicales hay una interna, pero también es cierto que es el único partido que dirime sus cuestiones en elecciones y se vota. Acá no hay virome. Lo que hay es gente que está afiliada al partido y que vota. En ese marco, el Comité de Distrito de Moreno, digamos, es lo que tenemos es una elección partidaria, de elecciones de autoridades partidarias como cada 2 años. Nuestra fuerza ha presentado una lista apostando a la renovación. Ricardo Gómez, un muchacho joven, militante de 34 años, es nuestro candidato a presidente. Y bueno, lo acompañan otras figuras también jóvenes y otras que son experimentadas, pero como digo yo siempre muy movedizas, porque no creo que esto lo define una cuestión etaria. A mí me interesa que los militantes trabajen y mejoren y además hagan política fuera de los comités. Los comités son edificios. En una palabra, nosotros tenemos que estar en la calle. El edificio para juntarnos, para por ahí trabar alguna estrategia o razonar sobre algunos temas o capacitarnos, pero la política se hace en la calle. Hemos presentado lista y bueno, la Junta Electoral Provincial ha dictaminado que es la única lista presentada porque las otras no han sido presentadas ni en tiempo ni en forma. Una sola lista va a haber entonces. La de hoy sí, salvo que la otra lista apele a la justicia y que en todo caso la justicia disponga lo contrario, pero la Junta Electoral Provincial ha determinado que somos la única lista presentada en tiempo y forma, es decir, por los mecanismos establecidos por el reglamento. Bien, bueno, te agradecemos la visita al Canal 6. A vos, gracias por la invitación. Esperemos que nuestros televidentes puedan escuchar estas ideas, de partir un poco de la parte histórica, usando también el disparador de esta película, poniendo en su lugar lo que es la justicia y lo que era la democracia en aquellos años tan difíciles cuando recién, después de una dictadura tan terrible, se volvía a la democracia, en el 85. Se volvió en el 83, pero los juicios son en el 85. Gracias, Juan. Gracias, Omar. Continuamos con la programación de Canal 6. ¡El Banco Provincia cumple 200 años! ¡Es un montón! Es verdad. Tenemos que hacer algo grande. Enorme. Una torta. Vamos a necesitar 800.000 huevos. ¿Cuánto? 50.000 kilos de manteca. 100.000 kilos de miel. pica, pica! Además, 7.000 kilos de harina. 4 ceros. Pero 7.000 tiene 3 ceros. Dulce de leche, 200.000 kilos. Chocolate, 300.000 kilos. Ralladura de naranja, 3 toneladas. Ya hablé con Mónica y César. Y ahora, a batir. Vamos a hacer una mega torta hecha por la gente de la provincia y una porción es para vos. ¿Todo esto es de verdad? Sí.